Muy buenas noches, queridos alumnos del curso de Homilética 1. El día de hoy vamos a revisar la sesión número 10, hablando acerca del tercer paso de la elaboración de sermones expositivos, cuando hablamos ahora o refiriéndonos a la PCT, el propósito central del texto. Como usted recordará, estamos avanzando o estamos recorriendo este método del Dr. Ramesh Richer acerca de la elaboración de exposición de predicación bíblica, de predicación expositiva. Y en estos 7 pasos del proceso ya hemos visto 2. El paso número 1, que es básicamente estudiar el texto, que es la carne del sermón, lo que al final va a ser el sustento, mejor dicho, el relleno, el objetivo, el fin hacia lo que vamos a predicar. El paso número 2 es estructurar el texto, definir el sustento, el esqueleto, el armazón sobre el cual el sermón va a descansar, que básicamente emana del mismo texto. Recuerde que tanto el bosquejo como la idea, el mensaje de un sermón tiene que emanar del texto, no de mis ideas, no de lo que a mí me parece, no de lo que he leído en un libro, sino lo que el texto está diciendo. Y hoy vamos a ver el paso 3 dentro de todo este procedimiento. Y el paso número 3 nos habla de definir o identificar la proposición central del texto, es decir, el corazón. ¿Cuál es la idea central? En otros libros le llaman idea central, principio del texto, verdad del texto. En este caso le llamamos propósito central o proposición central del texto, PCT, que es lo que significa, que es lo que el texto nos está queriendo decir como idea central. ¿Qué dice el Dr. Ramesh Richer con respecto a esto en su libro La predicación expositiva, los 7 pasos para la predicación bíblica? Dice: los traductores han dividido los textos bíblicos en párrafos. Cada uno de ellos tiene un pensamiento mayor, dominante e identificable. De hecho, la definición misma de un párrafo es que propone un pensamiento cardinal. Este pensamiento mayor es lo que yo llamo la proposición central del texto, PCT. Cada proposición central está integrada por 2 componentes, el tema y el énfasis. Entonces, esta es la idea central. ¿Qué es lo que el texto está hablando, nos está diciendo? ¿En qué consiste entonces este paso número 3 de identificar la proposición central del texto? Recordemos que la parte importante del trabajo de la predicación expositiva consiste en la contemporización de la proposición central de un texto bíblico. Dicho en otras palabras, lo que el texto está diciendo o lo que Dios quería decirle a los destinatarios originales del texto bíblico es lo que nosotros tenemos que descubrir, identificar, y eso escrito en los tiempos bíblicos hace muchísimos años atrás, eso tenemos que traerlo, contemporizarlo a esta sociedad, a este tiempo, la misma verdad pero aplicada de una manera tal vez diferente a esta sociedad, a estos tiempos, a nuestro auditorio. Ahora, la contemporización es el proceso muy importante dentro de la predicación expositiva, ¿no? Uno de los errores que se cometen es predicar el texto conforme a lo que el texto está diciendo en su contexto, pero sin contemporizarlo. Y eso básicamente se vuelve una exposición académica o un trabajo de historia bíblica. O el otro error es centrarnos en la contemporización, hablar de cosas relevantes a la humanidad, a las necesidades y al pensamiento moderno, completamente desconectados de lo que el texto está diciendo. Y eso es un error también. Ni lo uno ni lo otro. Tenemos que identificar la verdad bíblica y traerla a nuestros tiempos y predicarla. La proposición central del texto es el tema, énfasis singular en torno al que se tejen los detalles del texto. Es el corazón, es el núcleo sobre el cual todo el sermón está desarrollado, ¿no? Si yo estoy predicando acerca de un texto y luego comienzo a hablar de otra cosa, entonces ya me salí completamente de lo que el propósito central de ese texto me está diciendo. El propósito central, la proposición central del texto es el marco, es el espectro de lo que el texto está diciendo, y sobre eso yo me tengo que basar. Es la proposición central del texto la que nos mantendrá alineados en lo que Dios está hablando, y esta es la unidad singular de pensamiento que une y da significado a todos los aspectos particulares de un texto.
Haddon Robinson dice en su libro Biblical Preaching: una afirmación mayor de nuestra definición de la predicación expositiva, por lo tanto, sostiene que la predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico. Eso afirma lo obvio. Idealmente, cada sermón es la explicación, interpretación o aplicación de una sola idea dominante apoyada por otras ideas, todas extraídas de un pasaje o varios pasajes de las Escrituras. Entonces, la idea central del texto no es la única. La idea central del texto está apoyada, está sustentada, validada, refrendada por otras ideas secundarias, pero que estas ideas están alineadas a la idea central del texto. ¿Sí? Recuerda que Dios nos ha hablado no solamente en un idioma que podamos entender, sino por medio de ideas que podemos comprender, argumentos, ideas que son ideas centrales apoyadas por ideas secundarias que colaboran hacia el flujo de pensamiento que el texto nos quiere comunicar, que el texto nos quiere compartir. ¿Cómo se puede identificar la proposición central del texto, la PCT? Bueno, siempre se da en forma de una oración gramatical completa, con sentido, ¿no? Una oración. Y tiene dos componentes, como ya lo dijo el doctor Richard. El tema, que responde básicamente a la pregunta ¿de qué habla el autor? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el tema? Y el énfasis del texto, que básicamente responde a la pregunta ¿qué es lo que el autor dice acerca de lo que habla en el texto? Por ejemplo, vamos a ver en un instante el Salmo 95, que habla acerca de alabar y adorar a Dios. Ese puede ser un tema, es bastante amplio. Por supuesto, el Salmo 95 se centra en un aspecto de la alabanza y la adoración. No se centra en todo, imagínate, sería demasiado amplio. Entonces, eso es el énfasis. ¿Cuál es el aspecto, cuál es el límite, cuál es la acotación que ese texto está hablando? Por ejemplo, otro ejemplo que podemos hablar, que podemos decir, valga la redundancia, es 2 Corintios 9, por ejemplo, que nos habla acerca de la ofrenda, pero la ofrenda es un tema muy general, se pueden decir muchas cosas acerca de la ofrenda, pero 2 Corintios 9, el énfasis de la ofrenda allí es cómo Dios nos da más para que nosotros podamos también dar y ser de bendición a otras personas. Ese es el énfasis. El tema es el ofrendar. El énfasis es el aspecto específico del cual ese pasaje está hablándonos, está comunicándonos, está compartiéndonos. La PCT se deriva del paso 2, cuando nosotros hemos estructurado el texto. Si yo he estructurado el texto y he podido identificar las secciones, ideas, puntos principales, puntos secundarios del texto, entonces yo ya voy a tener una idea clara de qué es lo que ese pasaje está hablando, porque hay una secuencia de pensamientos, hay una secuencia lógica. Y voy a poder identificar claramente cuál es la PCT. La PCT debe reflejar con precisión su texto particular y debe de cubrir lo que el texto está diciendo. Yo no puedo tomar, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que hace un momento toqué, de 2 Corintios 9, yo no puedo decir en mi bosquejo, encontrar que está hablando acerca de la ofrenda y poner como tema el amor de Dios. No, la PCT está relacionada al texto, porque llamémoslo así, si tú pudieras comprimir el texto, ¿no? Si tú pudieras reducirlo a su mínima expresión y aún así esa mínima expresión contenga toda la información del texto, esa es la PCT. Eso es la PCT. El tema debe ser específico al texto estudiado. Debe encerrar con claridad y precisión los temas y asuntos singulares dentro del texto, o sea, lo que está hablando. El énfasis es lo que se dice en detalle acerca del texto o del tema que identificamos en el texto. La proposición central del texto y el bosquejo del mismo configuran la base sobre la cual se puede empezar a pensar en el sermón. Yo no puedo empezar a pensar en un sermón si yo no tengo claro mi bosquejo del texto y la PCT, de qué está hablando. Porque si yo no sé de qué está hablando, menos voy a poder predicarlo. Yo necesito identificar claramente el bosquejo del texto para saber el argumento y la secuencia lógica de pensamientos, y necesito tener la PCT para poder saber de qué está hablando el texto y por ende de qué también lo que yo voy a hablar. Esto es bueno anotarlo en un formato y eso lo vamos a poner ahora en esta semana a disposición de los alumnos para que usted lo pueda utilizar, una plantilla para poder trabajar. Un ejemplo de plantilla es la que muestro ahorita en pantalla, ¿verdad? Donde yo identifico, escribo la proposición central de mi texto, el tema de lo que está hablando, el énfasis que está haciendo en el texto y mi bosquejo. Con estos dos elementos
yo ya tengo los elementos, los insumos necesarios para comenzar a pensar en un sermón, para comenzar a construir un sermón que voy a poder predicar, que voy a poder enseñar. Ejemplo, lo mencioné hace un momento, Salmo 95. Miremos lo que dice el Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Gloria al Señor por su palabra. Este es el Salmo 95. En la parte práctica vamos a ver brevemente un análisis más detallado de este pasaje, pero el bosquejo que propongo al haber hecho el análisis de este texto es el siguiente. 3 puntos nos habla este pasaje. Exhortación a alabar a Dios desde los versos 1 al 5. Exhortación a adorar a Dios desde los versos 6 y 7. Exhortación a no endurecer el corazón, versos 8 al 11. Y cada uno de esos puntos principales, ojo, una cosa es punto principal, otra es idea principal. Si la idea principal es una sola, que engloba todo el texto. Aquí estoy viendo los puntos principales del texto. Estos 3 puntos principales, cada uno de ellos tiene subpuntos, ideas secundarias que apoyan a la idea principal. Por ejemplo, el primer punto, exhortación a alabar a Dios, tiene 3 puntos secundarios. Alaba a Dios con júbilos y cánticos. Alaba a Dios porque Él es el Rey. Alaba a Dios porque le pertenecen todas las cosas. El segundo punto principal, tiene 2 puntos secundarios. Adora a Dios porque Él es nuestro Hacedor. Adora a Dios porque le pertenecemos, tenemos una relación con Él. Y por último, también el tercer punto principal también tiene 2 puntos secundarios y nos habla de no endurecer el corazón como en Meriba, ¿no? Y ahí el texto está haciendo referencia a un pasaje del Pentateuco donde el pueblo tentó a Dios pidiendo agua, y eso fue ocasión de tropiezo para el pueblo de Israel y aún para Moisés, porque al final Moisés fue disciplinado por causa de esta situación. Y también el segundo punto, o el segundo punto secundario del tercer punto, es Dios juzgó al pueblo incrédulo, ¿no? Al ver la dureza de corazón del pueblo. Entonces este es el bosquejo del texto, ¿sí? Esa es la estructura que yo he podido obtener luego de hacer el análisis que les voy a mostrar en la parte práctica. Luego de hacer el análisis de este texto, este es el bosquejo al cual yo he llegado. Ahora, obviamente, si vemos el pasaje, el Salmo 95 está hablando acerca de la alabanza. Está hablando acerca de la alabanza, de la adoración. Ese es el tema. Alabar a Dios. Alabarle porque Él es bueno, alabarle porque Él es Dios, porque Él es grande, porque le pertenecemos. Pero ¿cuál es el énfasis? El énfasis es hagámoslo con corazón dispuesto, porque justo el Salmo termina diciendo, no endurezcamos nuestro corazón, no seamos como los israelitas que tentaron a Dios después de haber visto su grandeza, sus maravillas, aún tentaron a Dios, endurecieron en su corazón y por ello fueron juzgados y no recibieron la bendición. Entonces, si ven al cierto, el tema es la alabanza y la adoración, el énfasis es hacerlo con corazón dispuesto, no con un corazón endurecido, no endureciendo el corazón, es una advertencia. Entonces ese es el énfasis que se hace a este punto, porque pasajes en la Biblia que hablen acerca de alabanza y adoración hay un montón, hay muchos, pero cada uno tiene un énfasis diferente. El énfasis de este es hacerlo con un corazón dispuesto. Por eso el título del pasaje, no de mi sermón, del pasaje es alabemos al Señor con corazón dispuesto. ¿Cuál es la proposición central del texto? La PCT, el tema, una exhortación a Israel a alabar a Dios y una advertencia a no endurecer el corazón. Bueno, ahí lo hemos hecho un poquito más extenso, puede hacerse más detallado. Sí, claro, como a su momento lo dije, ¿no? Una exhortación a alabar y a adorar a Dios. El énfasis, hacerlo con corazón voluntario.
¿sí? Ojo que aquí, al ser una PCT, estamos hablando, o sea, proposición central del texto, estamos hablando acerca de lo que el texto le dijo a sus oyentes originales, a sus lectores originales. Entonces yo no puedo decir, hace un momento cometí el error de decir alabemos al Señor. No alabemos, es una exhortación a Israel, no nos está hablando a nosotros, está hablando a Israel. Ya cuando yo llegue a mi sermón, ya me está hablando a mí. Ahorita estamos hablando de lo que el texto le dijo a los lectores originales. Entonces, por eso la PCT habla acerca de Israel. Es una exhortación a Israel, no a nosotros. Eso ya es en el sermón. En el texto está hablándole a los lectores originales, a Israel. A ellos les está exhortando a alabar a Dios. A ellos el énfasis es háganlo con corazón dispuesto, no con un corazón endurecido. Entonces, si pudiéramos tomar una propuesta de PCT, diríamos: se exhorta al pueblo de Israel para que alabe a Dios con corazón dispuesto, porque Él es digno. También se le advierte a no endurecer el corazón contra el Señor como lo hicieron sus antepasados. ¿Se puede hacer más breve? Sí, claro, pero tiene que encerrar la idea. No puedo solamente poner se exhorta a Israel a alabar y a adorar a Dios, nada más. Esa PCT estaría mal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, está encerrando los dos primeros puntos, que es alabar y adorar, se está olvidando al tercero. El tercero es no endurezcas el corazón. Entonces, mi PCT tiene que incluir todos los puntos principales de mi texto. Si yo tengo 2, pues los 2. Si tengo 3, los 3. Si tengo 4, los 4. Entonces, la PCT es un resumen, es una compresión de todo lo que el texto dice. No puedo dejar de lado nada, porque si no, ahí estaría cometiendo un error. Porque cuando voy a predicar, voy a hacer énfasis en los puntos que mi PCT me dice y no voy a tocar los demás. Entonces, eso es un poquito lo que yo quería mostrarles. Ahora vamos a ir a la parte práctica para poder ver rápidamente el Salmo 95 y de ahí otro texto que yo también quería considerar con ustedes. Unos minutos, puede usted ir tomando su cuaderno de anotaciones, su Biblia. Vamos a entrar ahorita a la parte práctica. Muy bien, ya nos encontramos en la parte práctica, en la herramienta de Bible Arc. Y aquí encontramos o vemos, quería mostrar el análisis que he realizado sobre el Salmo 95, que justamente lo usamos como uno de los ejemplos en la parte teórica, en la primera parte de esta sesión 10. El Salmo 95 es una exhortación a alabar a Dios, y usted puede ver acá ya organizado, ya identificadas las secciones. Básicamente es bastante sencillo de organizar aquí, porque las palabras venid se repite dos veces, una en el verso número 1, la otra en el verso número 6, ¿sí? Y la primera parte dice venid, aclamemos, cantemos, lleguemos, aclamemos, ¿no? Todo tiene que ver con la alabanza a Dios, y tiene dos segmentos muy claros iniciados por la cláusula ¿por qué? Hagamos estas acciones porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre los dioses, porque, segunda razón, en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra. Entonces, esta es la primera sección donde se exhorta a Israel a alabar a Dios. La segunda sección empieza nuevamente con la palabra venid, por eso digo que en este caso es sencillo identificar las divisiones por esas palabras. Y ahora aquí el tono es un poquito más de adoración, no tanto ya de alabanza. Dice venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y nuevamente la idea es por qué, ¿no? Se nos dice la acción que hay que hacer y la razón por qué tendríamos que hacerla. Y aquí es porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ahí termina la idea y luego entra una parte que pareciera no estar conectada, no tan directamente al Salmo, pero empieza con la palabra sí, un condicional. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Y ahí vemos lo que el Señor dijo al final acerca del pueblo incrédulo. Entonces, la tercera parte y final que habla o que podemos encontrar en este Salmo, ¿no? La primera parte es la exhortación a alabar a Dios, versos 1 al 5. La segunda, exhortación a adorar a Dios, versos 6 al 7. Y la siguiente exhortación a no endurecer el corazón, versos 8 al 11. Como ya decía en clase, la parte teórica, el tema de esto es la exhortación a Israel para que alabe y para que adore al Señor. Y
porque Él es digno, porque Él se lo merece. El énfasis, ¿no? Porque esto habla de la alabanza y la adoración, pero no habla de toda la alabanza y toda la adoración, no se puede entender así, sino que hay un énfasis, hay una acotación. La acotación la da el tercer punto, porque nos dice: no endurezcáis el corazón. Es más, el escritor de Hebreos utiliza esta parte, este Salmo 95, la última parte, como una admonición, como una advertencia a no endurecer el corazón. Claro, él centrándolo básicamente en no endurecer el corazón para no creer en Dios, ¿no? Y no entrar en el reposo. Así como Israel no entró en su reposo y fue disciplinado por su incredulidad, el autor de Hebreos lo lleva, lo aplica, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, para hacernos entender que si rechazamos al Señor, si rechazamos creer en Cristo Jesús, pues no entraremos en el reposo de Dios, en la salvación. Es interesante eso, tenerlo presente y anotarlo ahí en nuestras anotaciones cuando ya comenzamos a pensar en el sermón, porque probablemente nos puede ayudar a ilustrar el punto o a enriquecer lo que al final vamos a exponer. Eso se va anotando, se va colocando ahí. También es una buena idea ir a Éxodo para ver este pasaje en específico donde Israel fue tentado en el desierto, fue probado, en el desierto, y ellos tentaron a Dios y al final recibieron un juicio. Entonces es bueno también ir a esa historia, poder también hacer las anotaciones correspondientes para poder ver in situ acerca de lo que el salmista está diciendo, porque ahí se hace una referencia directa a ese punto. Entonces es bueno verlo también así desde ese punto de vista. Entonces eso era lo que yo quería mostrarles, esos detalles, pero hoy vamos a hacer una práctica también, pero no de este pasaje porque ya lo hemos hecho. Vamos a hacer una práctica de otro pasaje. Ya habíamos estado viendo en las semanas anteriores el Salmo número 1 y creo que ya quedó bastante claro. Si pudiéramos pensar en el tema del Salmo número 1, pues básicamente tendríamos que decir la bienaventuranza del hombre que busca a Dios y el juicio de aquel que no lo busca, ¿no? Podríamos llamarlo o podríamos verlo así desde ese punto de vista. Probablemente podríamos aún simplificarlo más. Diríamos de repente, si queremos aún simplificarlo más, podríamos decir el tema de lo que el Salmo número 1 está diciendo es los resultados de una vida que medita en la palabra de Dios o que busca a Dios. ¿Cuál es el énfasis? El énfasis es la acotación, porque si hablamos acerca de alguien que busca a Dios, pues podemos pensar en muchas cosas. Pero la acotación, el énfasis que este pasaje hace es en aquel que se aparta del pecado y que medita constantemente en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces de ese punto ya acotamos el pasaje, entonces ya tenemos un tema y un énfasis que nos muestran todo lo que el pasaje nos está diciendo. Entonces es el Salmo número 1 que ya lo hemos visto, el Salmo 95 que también lo hemos ya considerado. Hoy quiero ver con ustedes brevemente, vamos a analizar el Evangelio de Mateo y vamos a ir ya directamente a ese pasaje, al Evangelio de Mateo, pero al capítulo 20, versículos 20 al 28, ¿sí? Mateo 20, del versículo 20 al 28. Aquí vamos a escoger el texto bíblico que voy a utilizar. Bueno, voy a utilizar la Reina Valera, no hay ningún problema. Mateo 20, del 20 al 28. Seguimos las instrucciones de la herramienta y tenemos allí el pasaje. En su Biblia seguramente está marcado con un título: Petición de Santiago y Juan. Leamos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: la mamá, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes esté preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos,
dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Siempre es bueno, vuelvo a repetir, leerlo en varias versiones. Aquí lo hemos leído en la Reina Valera, obviamente por razones de tiempo no podemos leerlo en más versiones, pero siempre es bueno ya en tiempo de casa, en que estamos preparando esto, poder leerlo en varias versiones para poder tener un poquito más de claridad acerca de esos términos. Este es un pasaje del Nuevo Testamento, parte de la historia del ministerio de Jesús en la tierra. Él está con sus discípulos y vamos a ir identificando las palabras claves mientras vamos organizando el texto en función de las jerarquías que vamos encontrando. Repasamos entonces, ¿sí? Empezamos con esta palabra clave. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Ese es un detalle. Se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con ellos. Entonces vamos a notar eso también. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Entonces aquí hay ya algunas cosas importantes que vamos a ir resaltando. En amarillo resaltamos siempre las palabras claves importantes, y luego también, solo para referencia, voy a subrayar las cosas que hizo quienes los otros personajes, ¿no? Estamos hablando a quién se les acercó. Bueno, se le acercó a Jesús, ¿verdad? Jesús es de quien se está hablando allí. Pero ¿quién se acercó a Jesús? La madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, ¿no? Eso es importante tenerlo presente. Se acercó la madre con sus hijos, se postraron ante él y le pidieron algo. Ahora, sigamos. Él le dijo: ¿qué quieres? ¿Verdad? Ante esa petición, pidiéndole algo, ¿no? Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le respondió, noten eso también, ¿no? Aunque los tres fueron a acercarse a Jesús y los tres se postraron, y los tres le pidieron, al final quien responde es la mamá. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Interesante y bastante osada esa petición. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. ¿Se sienten quiénes? Estos dos hijos míos, los que estaban con él, con ella, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Osada la petición realmente, porque es la madre que le está, ni siquiera está suplicándola realmente, sino está diciendo que por favor ordene, ¿no? Automáticamente que ordene que sus hijos sean puestos a la derecha y a la izquierda del Señor. Entonces, y una vez más entonces, Jesús, respondiendo a la petición que la madre había hecho, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Sí? En pocas palabras, no saben qué están hablando, están haciendo cosas sin sentido. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? 1. Y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos respondieron. Ahora, interesante, porque ahora ya no responde la mamá, sino responden ahora ellos, ¿sí? Y dicen: podemos. Él les dijo, ante esa respuesta que recibió, él les dijo: a la verdad, ¿sí? A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero, ¿sí? Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. No es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y ante esta respuesta, dice, cuando los 10 oyeron esto, ¿sí? Cuando los 10 oyeron la respuesta de Jesús,
se enojaron contra los dos hermanos, ¿no? Por haber hecho esa petición, ¿verdad? Por haber hecho ese tipo de pedido, pues un poco descabellado, un poco desubicado, ¿no? Un poco insólito. Vamos a resaltar el entonces. Ahora el nuevo o el otro personaje que aparece también aquí es el Señor Jesús, hablando acerca de esta situación. Y ellos, que son los hijos de Zebedeo, hablando acerca o respondiendo a esto. Y también los siguientes personajes son los otros 10 apóstoles, que estaban también aparentemente escuchando ahí la conversación, ¿no? Entonces usted se lo puede imaginar, estaba el Señor Jesús, estaba la madre, los hijos de Zebedeo con sus hijos ahí postrados delante de él, y muy cerca también estaban los otros 10 porque escucharon lo que Jesús dijo y tuvieron ahí la apertura suficiente para entender qué es lo que estaba pasando. Luego nos dice la escritura que nuevamente encontramos esta palabra, este conector. Entonces, otra vez, Jesús llamándolos, ¿no? Llamándolos, ahora se entiende llamándolos a todos, ¿no? Porque ya había ahí un problema, ¿no? Los 10 se enojaron contra los 2 y ahí hubo malestar, hubo malentendido. Entonces Jesús llamándolos les dijo, ¿no? Se entiende a todos. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas. Está hablando acá de los gobernantes, ¿no? Del mundo secular en general. Los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas, ¿sí? Esta palabra es importante porque ese es un marcador de contraste, una partícula de contraste, como si no, como pero. El más también funciona de esa manera. Mas entre vosotros no será así. Es decir, entre vosotros los creyentes no será así, sino, dice, aquí tenemos un pequeño problema con a veces la herramienta no permite cortar. Yo quiero cortarlo aquí, donde dice si no, pero no me lo deja. Entonces, bueno, vamos a cortarlo después, pero se entiende que el si no va abajo. Sino que el que quiera hacerse grande, vamos a ponerlo aquí para que se vea un poquito más claro, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y eso está conectado también con esto. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cómo? Seguimos acá. ¿Cómo? Y eso también es importante porque el cómo aquí es una partícula de comparación, ¿sí? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces vamos a volver nuevamente aquí para poder resaltar este conector. También vamos a resaltar algunos otros conectores secundarios. No sé si usted lo percata, pero estos entonces que he subrayado nos marcan el ritmo del texto, ¿sí? El ritmo del texto. Entonces pasó esto, entonces pasó lo otro, entonces pasó lo siguiente. Entonces estos marcadores ya nos están diciendo de manera natural cuál es el bosquejo del texto, cuál es la estructura, cuál es el flujo de pensamiento. Y si usted se da cuenta, el primer entonces introduce la petición de la madre de los hijos de Zebedeo hacia el Señor Jesús. El siguiente entonces introduce la respuesta de Jesús y la contrarrespuesta, ya no de la madre de los hijos de Zebedeo, sino de los mismos hijos, ¿no? Jesús les dice, no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso ustedes pueden pagar el precio que yo voy a pagar? Ellos agarran y dicen, podemos. Claro, esa es una respuesta igual que la petición, una respuesta descabellada. Ellos no saben lo que están diciendo. Lo que pasa, hermanos, es que ahí ellos están pensando pues en función de, y Jesús lo dice, porque el tercer entonces introduce esto. Ellos están pensando en función de lo que el mundo piensa con respecto al liderazgo, ¿no? Ellos pensaban, queremos estar cerca a Jesús, ¿no? Queremos que cuando Él reine, tenga poder y autoridad, pues queremos estar ahí cerca a Él, ¿no? Disfrutar de los beneficios, de los privilegios, de ser los que están más allegados al Rey, ¿verdad? Y ellos están pensando de esa manera. Por eso el tercer entonces introduce una lección. Jesús ahora les enseña a todos y les dice, miren, en el mundo el liderazgo funciona de esa manera.
Los que están arriba se aprovechan de los que están abajo, los que están arriba tienen privilegios, los que están arriba tienen, digamos que así, se enriquecen o se favorecen a costa de los que están abajo. Pero entre vosotros, en el cristianismo, en los cristianos, no es así. Más bien el que se supone que está arriba, está abajo porque está sirviendo a los demás, está ayudando, está dando su vida. Y el ejemplo que yo voy a darles, dice el Señor, soy yo mismo. El Hijo del Hombre ha venido no solamente para no ser servido, ha venido para servir, sino aún para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, como vuelvo a repetir, si usted se da cuenta, estos conectores entonces ya nos están introduciendo y nos están diciendo de manera natural que el bosquejo de este texto se divide de esta forma, encontrando 3 secciones que las encontramos naturalmente. No siempre en todos los pasajes se puede identificar tan fácilmente las secciones, a veces hay que hacer un poquito más de trabajo, pero si usted hace una buena separación, como estamos haciendo ahorita, leyendo y vamos ordenando las ideas, va a salir de una manera mucho más fácil con práctica el bosquejo de cada texto. Vamos a identificar entonces conectores secundarios. Estos amarillos son los primarios, conectores primarios importantes que separan secciones, que separan ideas principales. Ahora vamos a ver los conectores secundarios, que vamos a ponerlo de otro color, y separan ya ideas, separan ideas secundarias. Recuerda que cada idea principal tiene sus ideas secundarias que apoyan, que en el caso del bosquejo vendrían a ser los puntos principales del bosquejo y los subpuntos de cada bosquejo. Entonces, el I, por ejemplo, es un conector secundario. Luego se le acercó la madre de los hijos, postrados ante él, pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que te sienten en tu reino, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús respondiendo les dijo: no saben lo que están pidiendo. Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Estos dos I, y lo vamos a poner de otro color, porque realmente estos conectores ya ni siquiera son secundarios, son terciarios, no son de menor nivel aún todavía. Entonces vamos a poner de color amarillo los primarios, los principales, de color naranja los secundarios y los de más nivel de otro color, ya para poder identificarlos claramente. Claro que es un conector secundario, está más a la derecha o más a la izquierda. Ellos le dijeron: podemos. Él le dijo: la verdad, de mi vaso beberéis. Y aquí hay otro conector terciario: y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por el Padre. Cuando también nos introduce una idea secundaria, porque nos hace notar que pasó algo después. El cuándo es un indicador de tiempo. Después de que estos dos hijos respondieron de esa manera, inmediatamente los otros discípulos se ofendieron, ¿no? Se enojaron. Ahora, ¿por qué se enojaron? Bueno, probablemente porque le ganaron la iniciativa, ¿no? Ellos también querían el poder. Entonces Jesús, llamándolo, le dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas, y los que tienen y los que son grandes entre ellas ejercen potestad. Este es un indicador terciario. Más, aquí por ejemplo hacemos una pregunta: ¿más es un conector secundario o terciario? Bueno, ¿cómo respondemos a esta pregunta? El conector primario separa las ideas principales, el conector secundario separa las ideas secundarias, y el terciario, pues mientras más pegado a la derecha esté, menos jerarquía tiene. Ahora, este primer bloque dice: Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes se enseñorean y los grandes ejercen potestad. Esa es una idea. Más, ese es el contraste a otra idea. Dice: entre vosotros no será así. Entonces no es un conector terciario, sino es un conector secundario, porque aquí, y eso es válido también, mientras usted va revisando, se va dando cuenta de que se puede ir mejorando, se puede ir de alguna manera entendiendo mejor el flujo del texto. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: esto es lo que pasa en el mundo, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande será el servidor, y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Entonces aquí más es un conector secundario, porque separa la idea primera
de que las cosas como se hacen en las naciones son de una forma, pero en Cristo se hacen de otra manera, se hacen de una manera diferente. Más entre vosotros no será así, sino que aquel que quiere hacerse, bueno, que por el error que aparece, no he podido, yo quiero resaltar solamente el sino, pero se ha resaltado la palabra sí también, no debería resaltar así solamente la palabra sino, que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Como también, a pesar de que está más pegado a la derecha, aunque podemos moverlo también para ponerlo más acá para que no se confundan, como también es un secundario. ¿Por qué? Porque la idea de los versos 6 y 7 es cómo debería ser el estándar en Cristo, y el verso 28 es cómo el Hijo del Hombre, no es el modelo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? Esa es la idea. Entonces podemos ponerlo aquí, jalarlo, me refiero, hacerlo un poquito más a la izquierda para que usted no se confunda, ¿sí? No se confunda. Entonces esa es la idea. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces volvemos nuevamente. Usted se da cuenta, cada vez que yo voy haciendo análisis o subrayando cosas o identificando palabras, corro desde el inicio hasta el final y luego regreso nuevamente al inicio y otra vez vuelvo a bajar, y así son varias veces, varias pasadas, porque en esas pasadas que vamos dando y vamos leyendo, vamos viendo nuevos detalles, vamos viendo nuevas partículas, vamos corrigiendo, y eso es algo que es práctica y vamos pasando. Entonces no es buena la idea de solamente concentrarme aquí y corregir acá todo y luego volver al inicio. No, siempre es bueno darle toda una pasada al texto, luego regresar nuevamente al inicio otra vez para nunca olvidarme el contexto, ¿no? Cada idea principal, cada idea primaria está relacionada con las demás, y eso todo configura un propósito. Luego vamos a ver la PCT de esto, pero primero estamos viendo la organización de todo esto. Entonces se le acercó la madre y los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Aparentemente la actitud es la correcta, ¿no? Se postraron, se acercaron al Señor, se postraron ante él, le pidieron algo, pero obviamente la petición no era la correcta, ¿sí? No era la correcta. Vamos ordenando estas ideas, o vamos señalando con las flechas cómo va la jerarquía. Básicamente ese es un tema visual, pero es importante también tenerlo presente. Muchas veces también ayuda seleccionar o resaltar o identificar de alguna manera visual los verbos, porque los verbos muchas veces también tienen alguna relevancia en el texto. No todos los verbos, pero vamos a subrayarlos todos, vamos a poner en negrita todos. Pero vuelvo a repetir, no todos los verbos tienen la misma importancia, pero siempre es bueno tenerlos presentes para poder, cuando estamos dando vueltas y vamos examinando el pasaje, vamos dándonos cuenta de cosas importantes. Entonces, si bien es cierto, la actitud física de ellos era la correcta, se acercaron, se postraron, le pidieron al Señor lo que realmente pidieron al final, que lo vamos a seleccionar acá en una cajita. Lo que al final pidieron, pues era un poquito descabellado, por decirlo menos, ¿verdad? Por decirlo menos. ¿Por qué? Porque básicamente al lado del rey, al lado del reino, quienes se sentaban eran las personas más importantes, ¿no? Al lado del rey, a su derecha, a su izquierda, príncipes, los más altos gobernadores, los más altos funcionarios del reino se sentaban a la derecha o a la izquierda del rey. No eran cualquier persona. Entonces lo que la madre de los hijos de Zebedeo, y también sorprende esto, ¿no? Que ellos no se acercaron a pedirle al Señor, sino fue la mamá. Probablemente se sentían avergonzados de pedir, ¿no? De pedirle eso al Señor, y dijeron, bueno, si se lo pide nuestra mamá, probablemente a ella sí le haga caso, ¿verdad? Bueno, estamos especulando, pero tratamos de entender las razones por las cuales esto pasó, por las cuales fue la mamá la que pidió y no ellos, ¿no? Ese es un tema importante de poderlo resaltar, y es algo que debemos de tener en cuenta. Fue la madre la que se acercó, y fue ella la que le dijo al Señor, o la que le pidió al Señor esta petición un poquito descabellada. Entonces vamos a ponerle bueno, eso lo vemos después. Seguimos. Entonces Jesús respondiendo, ¿no? Vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a resaltar los verbos.
Entonces respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Ahora, qué interesante, qué importante es ver que, si bien es cierto, la madre fue la que hizo la petición, cuando Jesús hace la pregunta, quienes responden a esa pregunta ya no es la mamá, sino son ellos, ¿no? Porque recuerda, ellos estaban ahí junto también con ella. Ellos son ahora los que responden. Jesús les está diciendo: ustedes no saben lo que están pidiendo, ¿no? Lo que están pidiendo ustedes es estar a mi lado, pero van a ustedes poder pagar el precio que yo voy a pagar, ¿no? Eso es lo que Jesús les está diciendo, si pudiéramos parafrasearlo, ¿verdad? Ustedes no saben lo que están pidiendo, ustedes son capaces, ustedes van a poder hacer lo que yo voy a hacer, porque recuerda, claro, Jesús va a reinar, Jesús es rey, pero antes de ser rey, lo que él va a hacer va a morir por los pecados de la humanidad. Él va a vivir esa vida perfecta en la tierra, pero va a sufrir humillación, va a sufrir vergüenza, va a sufrir oprobio, va a ser encarcelado, va a ser acusado injustamente, va a ser escupido, va a ser vituperado. Entonces lo que Jesús le está diciendo es: hay un precio que pagar y ustedes están dispuestos a pagar ese precio. Y una vez más, no solo la petición fue insólita, sino ahora un poquito la arrogancia, ¿no? Un poquito el orgullo que tenían estos hombres y el desconocimiento también, ¿verdad? No entendían. Ellos dicen: bueno, sí podemos, ¿no? Porque no estaban entendiendo lo que Jesús realmente les estaba diciendo. Y interesante que la respuesta del Señor es: bueno, la verdad, sí, ustedes van a pagar un precio, ustedes van a sufrir, ¿no? Van a beber de mi vaso, y con el bautismo con que yo soy bautizado van a ser bautizados también, no es algo que no sea verdad, lo van a hacer. Y es cierto, la tradición cristiana nos dice que los apóstoles murieron mártires, ¿no? A excepción del apóstol Juan, todos los demás murieron mártires, así que no faltaba verdad allí. Eso sucedió, pero claro, en ese momento ellos no lo sabían, ¿no? Pero Jesús les dice: sí, ustedes van a pagar el precio, es verdad, pero aún así el honor o la designación de quién se sienta a la derecha o a la izquierda no le pertenece a nadie más que el Señor. Dios es el que levanta, Dios es el que exalta, Dios es el que pone, Dios es el que llama. Entonces Jesús les está dando varias lecciones acá. Una, pedir autoridad, pedir poder sin entender que eso tiene un precio es ingenuo, por decirlo menos. Segundo, quien llama es el Señor, quien exalta, quien levanta es el Señor. Y nosotros no podemos pedir a dedo, ¿verdad? Señor, yo quiero ser pastor, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. No, es Dios quien, su sola soberanía, propósitos y buena voluntad, Él llama, Él coloca, Él exalta, Él levanta. Eso es algo que uno tiene que tenerlo en cuenta. Y la reacción, ¿no?, de los demás, cuando oyeron esto, dice, se enojaron contra los demás, contra sus demás compañeros, ¿no? Se enojaron al ver esto que estaba pasando. Entonces, ante esta situación vamos a ir también encerrando algunas verdades, ¿verdad? Hay un precio que el Señor Jesús va a pagar, y ellos no lo conocen aún, pero es importante. Hay otra verdad que es, en efecto, ellos van a pagar el precio, tal vez no de manera voluntaria, pero lo van a hacer como parte de su ministerio, como parte de su llamado, y eso no se puede ignorar. Y la potestad de levantar, de exaltar, le pertenece a Dios. Entonces Jesús, llamándolos al ver este posible conflicto, ¿verdad?, que se había acabado de crear entre los apóstoles, los llama a todos y aprovecha la oportunidad para poder enseñar, para poder dar una enseñanza preciosa. Dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir,
y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces lo que Jesús está evidenciando en esta pequeña clase que Él está dando a sus discípulos son tres verdades fundamentales que ahorita vamos a identificar. Es claramente tres puntos importantes. Estoy terminando de colocar las flechitas nada más, las flechas que son indicadores visuales. Ya hemos seleccionado o hemos puesto en negrita, los verbos. Ahora vamos a ver y vamos a identificar. Lo primero que Jesús está diciendo: los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen potestad sobre los más chicos. Este es el sistema o es la forma como trabaja el mundo. ¿Sí? Vamos a colocarlo acá. Es la manera como trabaja el mundo. ¿Sí? Esto es algo que quisiera que podamos entender, que nos quede claro. El modelo del mundo, el modelo de liderazgo del mundo es así. ¿Sí? El que está arriba abusa o se aprovecha o tiene privilegios sobre los que están abajo. Mas entre vosotros no será así, dice. No debe ser así, sino que el que quiera hacerse grande será el servidor de los demás, y el que quiera ser el primero será el servidor, el siervo de todos los demás. Esto es, a diferencia del otro, es el modelo, ¿sí? El modelo de liderazgo en Cristo. Un modelo de liderazgo basado no en la posición, sino en el servicio. El que quiera ser más grande tiene que ser el servidor de los demás. A diferencia del modelo del mundo, que el que está arriba se aprovecha de los demás, en Cristo el que está arriba sirve a los demás. Sirve a los demás, es de bendición para los demás. Y la tercera gran idea que podemos ver acá es el modelo. ¿Cuál es el modelo perfecto que Dios nos da para que nosotros podamos seguir y basar nuestro liderazgo? Es el mismo. Es el Hijo del Hombre, el ejemplo perfecto de liderazgo, ¿sí? El ejemplo perfecto de liderazgo, el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a hacer una diferenciación de este término del nombre del Señor Jesús, porque al final de esto es lo que estamos hablando, y vamos ahora a identificar al Señor y dónde está resaltado o dónde está identificado en todo este flujo de pensamiento, ¿sí? Entonces podemos verlo así, e incluso podemos utilizar las flechas para poder identificar de dónde a dónde está yendo el flujo, ¿no? Se le acercan a Jesús, le piden algo, Él responde diciendo que lo que están pidiendo es algo insólito, y les hace la contrapregunta, ¿no? ¿Ustedes van a pagar el precio que yo estoy dispuesto a pagar? Ellos le dicen, pues un poquito arrogantemente, sí podemos. Y Él les dice, bueno, sí, en verdad lo van a hacer, en verdad van a pagar el precio, porque esa es la voluntad de Dios que así sea. Pero el sentarse a la derecha o a la izquierda no es mío darlo, sino esa competencia, esa potestad le pertenece al Señor, al Padre Celestial, no a mí. Entonces, al final los apóstoles se molestan y Jesús aprovecha esta situación, esta posible crisis, esta posible desavenencia entre ellos, para poder enseñarles que, si bien es cierto, el mundo trabaja de esa manera, por posición y por beneficios y por privilegios que los hombres tengan sobre otros, en Cristo no es así. En Cristo no es así. Hay un modelo de liderazgo basado en el servicio, cuyo ejemplo que modela esto es el mismo Señor. No vino para ser servido, sino, dice la palabra, vino para servir. Vino para servir. Esta palabra para nos da la idea de propósito. No vino para ser servido, vino para servir y vino para dar su vida en rescate por muchos. Él es el ejemplo perfecto del servicio sacrificado, porque dio su vida, voluntario, porque Él tomó la decisión de venir para morir por nosotros, y satisfactorio, porque al final conlleva la bendición, la salvación de todo aquel que cree en Él. Entonces, ese es el flujo de pensamiento. Si usted ve, así va funcionando. Y vamos ahora
a ponerle los encabezados de nuestros puntos principales. Primer punto, ¿de qué está hablando el pasaje? Está diciendo la petición o la insólita petición de los hijos de Zebedeo, o también puede ser de la madre y los hijos de Zebedeo. Yo creo que era la petición de ellos, solo que usaron a la mamá, ¿no?, para que se acerque ahí a pedir interceda por ellos. Luego, el segundo punto, vamos a ver allí la respuesta de Jesús a esta petición. Podríamos denominarlo así, o podríamos decir Jesús responde que es privilegio de Dios o prerrogativa de Dios exaltar a quien Él quiera. ¿Sí? Esto no es ningún título de sermón ni nada. Estoy simplemente nombrando los puntos de mi bosquejo. Y el tercer punto, la enseñanza de Jesús sobre el liderazgo. Ahora, si usted se da cuenta, la carne, ¿no?, el centro de esta enseñanza lo encontramos en los versos finales, en los versos 25 al 28. Ahí realmente está la carne de esta enseñanza. Lo anterior es una ilustración realmente de lo que va a suceder, ¿no? A veces nosotros predicamos primero y luego hacemos la ilustración. En este caso, Mateo muestra primero la ilustración y después la enseñanza a modo de conclusión. ¿Sí? Es completamente válido. La historia sirve como una entrada, como una ilustración, como una historia introductoria que al final nos conlleva a la enseñanza. Entonces, por eso digo que la carnecita, ¿verdad? Lo central, lo neurálgico está en la parte final. Muy bien, entonces estas son las cosas que podemos ver, y si nosotros podemos pensar en cuál es el tema de este pasaje, ¿sí?, cuál es el tema de este pasaje y cuál es el énfasis, tenemos que definir cada uno de ellos para luego poder encontrar la PCT. Recuerda que el tema, responde a la pregunta: ¿qué es lo que el texto está diciendo? ¿Qué es lo que el texto está diciendo? Entonces el texto nos está enseñando acerca de ¿qué? Acerca del liderazgo, ¿sí? El tema del pasaje es acerca del liderazgo tal como Dios lo concibe, ¿no? El liderazgo tal cual Dios lo ha concebido o lo enseña. Entonces vamos a tratar de poner ahí algunas palabras que reflejen el tema de este pasaje, el tema de este texto. El tema sería la petición de los hijos de Zebedeo, que está basada en el orgullo, en la manera como el hombre concibe el liderazgo, ¿no? Entonces podemos simplemente ponerlo así: el contraste entre la visión humana y la de Dios con respecto al liderazgo. Claro, acá hay un contraste. Recuerda que el tema tiene que incluir también todos los puntos, no solamente el punto final. Entonces el contraste está entre lo que el mundo piensa como debe de ser, ejemplificado por la pregunta y la petición de los hijos de Zebedeo, que querían poder, querían autoridad, contra el paradigma de Dios con respecto al liderazgo. No es así. No se trata del que está más arriba tiene más poder. No se trata del que está más arriba en el organigrama de la iglesia tiene más autoridad. No, se trata del que está más arriba sirve a los demás, ¿verdad? ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es la acotación? Porque si hablamos acerca del contraste de liderazgo es muy amplio. ¿Cuál es el énfasis? ¿En cuál se acota? ¿En cómo se acota este pasaje? Bueno, podemos decir básicamente que el liderazgo bíblico es un liderazgo de servicio, ¿sí? Que tiene como modelo al mismo Señor Jesús. Entonces ya eso nos ayuda a acotar nuestro pasaje. Ya estamos hablando específicamente de eso nada más. Entonces, si nosotros queremos ya ir a la PCT, queremos armar nuestra PCT, proposición central de nuestro texto,
lo que podemos decir, la PCT simplemente es la unión del tema y el énfasis, nada más, ¿sí? Es la unión. Si usted encontró el tema y el énfasis, ya tiene la PCT. Entonces, ¿qué dice? Podemos ordenarlo un poquito mejor las dos frases y darle un mejor sentido, y podemos decir lo siguiente. El contraste entre la visión humana y la de Dios con respecto al liderazgo. Ya. El contraste entre la visión humana y la de Dios con respecto al liderazgo es que el liderazgo bíblico es uno basado en el servicio, que tiene como modelo perfecto al liderazgo del Señor Jesús. Y podemos incluso ponerlo un poquito más de detalle, por ejemplo, el liderazgo voluntario, sacrificado del Señor Jesús, ¿no? Listo. Esa sería una propuesta de la PCT. Palabras más, palabras menos. Puede usted variarlo un poquito, pero no va a variar demasiado en el sentido que de eso habla el pasaje, ¿no? Yo no voy a poder predicar aquí acerca de diezmos, acerca de misiones, acerca de plantación de iglesias, porque no está hablando de eso. Está hablando de liderazgo basado en el servicio, que tiene como ejemplo perfecto, ¿no?, al Señor Jesús, y como contraste la visión de los hijos de Zebedeo, ¿no? Acá hay un contraste muy fuerte. Los hijos de Zebedeo quieren poder, quieren autoridad, quieren privilegios. El Señor Jesús, teniendo todos los privilegios y toda la autoridad, ¿no?, si podemos ponerlo en el organigrama del universo, Él estaba arriba que todos. Él no usó esa posición para privilegiarse, sino que condescendió con la humanidad, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, como dice Filipenses 2, y vino para servir, no para ser servido. El único que realmente merecía ser servido no vino a ser servido, vino para servir, y la muestra máxima de ese servicio es su muerte por nosotros, para salvarnos de la condenación del pecado. Entonces, esa básicamente sería. Entonces, si usted tiene y hace un buen análisis, una buena observación, identifica bien los conectores y encuentra el bosquejo, encontrar la PCT va a ser sencillo, porque usted ya sabe de qué está hablando el texto, y sobre esta base usted ya va a poder luego construir lo que se conoce como la PCS, la proposición central del sermón, y luego ya el bosquejo del sermón, y construir ya todo un sermón sobre la base de esto. Entonces, esto es Mateo 20, del verso 20 al 28. Espero que haya sido ilustrativo sobre este tema. Estamos tratando de considerar varios pasajes para que usted pueda ver diferentes formas de cómo poder elaborar estos pasos. Espero que haya sido de bendición, hermanos, y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.